Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a trabajar hoy con la tercera parte del tema 6. Se llama prueba de hipótesis. Bueno, en esta parte vamos a ver lo siguiente. Habíamos indicado en una clase anterior, apaguen por favor sus micrófonos, gracias. En una clase anterior habíamos visto cómo se realiza la prueba de hipótesis o qué significa realizar la prueba de hipótesis. Para ello, habíamos indicado de que se tiene que trabajar con un nivel de significación. ¿Qué es eso? ¿Qué será el nivel de significación? Hemos visto también en una clase anterior, en un tema anterior, que para poder resolver un determinado problema, se toma en cuenta el nivel de confianza, que puede ser 95%, 99%, 96%, 90%, etc. Lo recomendable es de 95% para arriba, pero hay algunos problemas en los que se les da los ejercicios con un... Se les da los ejercicios con un nivel de confianza más bajo, ¿no? En fin, este es el nivel de confianza y este es el nivel de riesgo, ¿ya? Entonces, si bien nuestro nivel de confianza es 95, nuestro nivel de riesgo, que es alfa, va a ser 0.05, es decir, 5%. 1 menos 5% me va a dar el nivel de confianza, ¿no? A esos dos niveles, al nivel de confianza y al nivel de riesgo, se le llama nivel de significación, ¿ya? Recordando, porque esto ya sabíamos. Bien, si hablamos de hipótesis, que en nuestra anterior clase, en las anteriores clases hemos visto que era una hipótesis, vamos a decir que existe también la hipótesis nula, ¿ya? No simplemente el concepto de hipótesis. Hemos visto que había también hipótesis estadísticas, ¿se acuerdan? La hipótesis estadística se refería al trabajo con una muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía analizar una población. Eso hemos visto, inclusive ejercicios y demás. Bien, entonces, la hipótesis nula, ¿a qué se refiere? Primero, se representa con una H sub 0. Cuando ustedes vean H sub 0 es la hipótesis nula. Y es la hipótesis de no cambio. Es decir, generalmente la hipótesis nula se presenta con una igualdad, generalmente, ¿ya? Cuando se trata de probar algo exacto, ¿ya? Suponiendo, a ver, hipótesis. El clima en la ciudad de La Paz el día miércoles 18 de noviembre a las 3 de la tarde será 22 grados. Ya. Estoy haciendo una afirmación, una suposición, pero estoy hablando de un dato exacto, ¿no? Diciendo que va a ser 22 grados a esa hora. Entonces, mi hipótesis nula, ¿ya? También tengo hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se presenta en 4 formas, ¿no? Entonces, esta está denotada por H sub 1. Cuando ustedes vean que hay H y no tiene el 0, tiene el 1, entonces es una alternativa. Esta responde a una pregunta, la que se establece en base a la evidencia que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, si yo hiciera el ejemplo que hice hace un momento, puedo referirme, por ejemplo, a este caso, decir que el día miércoles 18 de noviembre del 2020 en la ciudad de La Paz, la temperatura a las 3 de la tarde, la temperatura será menor
a 22 grados. ¿Se dan cuenta? O diré la temperatura será mayor a 15 grados. O diré la temperatura no será 22 grados. Peor todavía, ¿no? Si no es 22, entonces, tantas opciones hay, ¿no? Y finalmente puede ser que sea igual. Entonces la alternativa se presenta en 4 formas, ¿no? Igual, no igual, mayor y menor. Esta es una hipótesis alternativa, complementaria a la hipótesis nula. Bueno, también tenemos dos conceptos, ya que, bueno, hay bastante información sobre errores, pero con estos dos conceptos vamos a poder entender de qué se trata. Dice, si nosotros tenemos una hipótesis, ya, una hipótesis cualquiera, ¿no? Y esta hipótesis fuera verdadera, ¿ya? Sin embargo, nosotros decidimos rechazar esta hipótesis, no aceptar la hipótesis. Entonces estamos cometiendo un error de tipo 1. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo. Ustedes han visto la película, ¿qué se llama? La película, esa de los simios, no, no es de los simios, estoy mal. Esa de, a ver, había un doctor que estaba probando, sí, la de los simios, estaba probando un medicamento, ya no me acuerdo cómo se llama, un medicamento con su papá. Primero estaban haciendo experimentos en un laboratorio con monos, ¿no ve? ¿Han visto esa película, la de los simios? ¿Quién ha visto? A ver. El Sí. planeta de los simios, sí. Eso, el planeta de los simios. Ya. Gracias. El planeta de los simios, ¿no? Entonces, donde había el actor principal, lo que hace es probar, trabaja en un laboratorio y estaba probando un medicamento con monos, ¿no ve? Para que aumente su coeficiente intelectual y demás, ¿no? Entonces, lo que hace él es decide probar este medicamento con su papá, ¿no ve? Ya, me van a corregir, ¿ya? Entonces, prueba con su papá y resulta de que el medicamento es efectivo con su papá, ¿no ve? Pero después Sí, sí. de un problema y tiene un bajón el papá, ya no me acuerdo. Ya. Si nosotros hablamos de este error, a ver, ¿cuál era la hipótesis en esa película? ¿Qué tipo de error se habría cometido? En este dice, la hipótesis nula es verdadera y la rechazo. Y aquí es al revés. La hipótesis nula es falsa y la acepto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Si bien había una hipótesis, el medicamento X de la película aumenta al ingerir al ingerir una dosis de tantos miligramos cada 8 horas durante, no sé, un mes, cada día, ya me estoy inventando cómo sería ese medicamento, pero estoy dando todos los datos. Tantos gramos a cada 8 horas durante un mes, aumenta el coeficiente intelectual en un 50% ya. Entonces es lo que ha pasado con ese medicamento, ¿no? El doctor, ¿qué ha hecho? El actor principal ha utilizado un medicamento, ha aceptado una hipótesis que no estaba probada, la ha aceptado. Una hipótesis que fuera falsa. ¿Por qué fuera falsa? Porque no estaba comprobada, ¿no ve? O sea, estaba siendo estudiada y no se sabía si era falsa o era buena, pero él la ha aceptado, ¿ya? La ha aceptado. Entonces, al aceptarla, esta hipótesis, cuando le puso a su papá, al principio tuvo buena reacción, pero después estuvo mal, ¿no?
tuvo un bajón bastante brusco. Entonces, ¿cuál de estos dos estaríamos cometiendo? ¿Cuál error? Si bien nosotros teníamos una hipótesis nula falsa, es decir, no sabíamos que ese medicamento iba a ser bueno y aquí está mal, y no la rechazamos, es decir, la estamos aceptando. Es lo que ha hecho ese doctor, ¿no ve? Ha aceptado algo que era falso, porque no estaba comprobado. Entonces, el error que ha cometido ha sido un error de tipo 2. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que yo quiero preguntarles es, ¿cuál de estos dos tipos es el peor? Saber que un medicamento es muy bueno, se ha descubierto ya la vacuna del COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora que tanto se habla del COVID. La vacuna del COVID, a ver, ¿alguno de ustedes cuando llegue se la van a poner? Quiero saber. Si está comprobado, sí. Ya, a ver aquí. La del COVID, hay tantas versiones, ¿no? Puede que sea verdadero o puede que sea falso. O sea, puede que sea buena o puede que sea mala. Si es buena, muchos no la van a tomar, ¿no ve? Por ahí es buena, otros no la van a aceptar. Y por ahí es mala y la vamos a aceptar. Fíjense, ¿cuál de los dos será peor? ¿El que sea buena y no la aceptemos o el que sea mala y la aceptemos? ¿A qué se refiere mala? Dicen que hay, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. Hay consecuencias, ¿no? ¿Cómo se dice? Afecta a otro tipo de partes en nuestro organismo, no sé. ¿Han escuchado? A ver, ¿quién sabe? ¿Mm? ¿No han escuchado nada? ¿No escuchan nada? Quizás. Dijo que podían tener efectos secundarios, o sea, Eso. dependiendo al metabolismo. Bien, eso. Efectos secundarios. Entonces, fíjense, miren, si fuera verdadera, es decir, si fuera muy buena y no tuviera efectos secundarios, o sea, si fuera excelente la vacuna y yo por desconfiada no la acepto, la rechazo, me puedo enfermar cualquier rato, ¿no ve? ¿Sí? Voy a estar en riesgo, ¿no ve? Ahora, si tuviera efectos secundarios, o sea, fuera falsa y yo la acepto, es decir, no la rechazo, la acepto, me la pongo, voy a estar con problemas de efectos secundarios. O sea, ¿cuál de los dos será peor? El tipo 2, sí. El tipo 2, en este caso, ¿no? El tipo 2, siempre y cuando yo en este tipo 1 yo me cuide, porque si no tengo la vacuna me tengo que cuidar, pues no ve. Porque imagínense si me enfermo. ¿Es mejor estar enfermo o tener efectos secundarios? Mucha no se sabe, ¿no? Complicado, ¿no? Ya. Dependiendo del tipo de problema que se presente, entonces ocurre el error de tipo 1 o error de tipo 2. ¿Ya? Ya les he explicado de la forma más fácil. Bien, si nosotros vemos esta tablita, fíjense, decisión que se toma en la prueba de hipótesis. Cuando nosotros realizamos una prueba de hipótesis, lo que nosotros hacemos es una regla de decisión. ¿A qué se refiere la regla? La regla se refiere a que nosotros debemos armar la hipótesis nula, ¿ya? Y una vez que la armemos, tenemos que ver qué tipo de error se vaya a cometer y cuál es la decisión correcta, ¿no? Eso vamos a ver en un ejercicio. Bien, si fuese la hipótesis nula rechazada, siendo que la hipótesis nula es verdadera, fíjense, es rechazada y es verdadera, estamos cometiendo el error de tipo 1. Si es rechazada y la hipótesis nula es falsa, hemos realizado una decisión correcta, ¿no? Era falsa y la he rechazado, qué bien. Ahora, si la hipótesis nula es verdadera y yo la acepto, es decir, no la rechazo,
y es verdadera, está bien, ¿no? En caso de que fuera falsa y yo la acepto, estoy cometiendo el error 2, ¿no? Entonces acá se puede ver cómo funciona esto del error. Entonces, cómo debo proceder con esta, ¿no? Decisión correcta. Bien, recordemos un estadístico de prueba. Este estadístico lo conocen ya y lo hemos utilizado en varios ejercicios, ¿no? El cálculo de Z. Z cuando se trabaja con la campana de Gauss y con la distribución normal, ¿no? Bien, volviendo al ejemplo anterior. En la clase anterior teníamos un ejemplo y lo vamos a repasar. Teníamos que en una empresa se vendía unas galletitas, ¿no ve? En una clase anterior, a ver, recordaremos. Y según decía el dueño que el peso de las galletitas era 500. ¿Ya? Sin embargo, se había tomado una muestra y en esa muestra, habían varias muestras que habíamos tomado, ¿no? El dueño dijo, no, la media es 500, pero nosotros hemos tomado varias muestras y una muestra era 497, otra muestra era 485, no me acuerdo, eran varias muestras. Entonces, nuestro problema era cuál de estas muestras era la que deberíamos tomar o qué hacemos, ¿no? Entonces, vamos a tomar una de las muestras y vamos a hacer la prueba de hipótesis para ver si es la correcta. Decíamos también en el ejercicio que había una desviación estándar de 5 y la muestra que habíamos tomado era 100, o sea, 100 paquetitos de galletas y nos ha salido este resultado. Otros 100 hemos tomado y nos ha salido otro resultado, otros 100 y otro resultado. De esos 3 resultados hemos tomado este como ejemplo, ¿ya? Ok, entonces, teniendo la media muestral, la media poblacional, la desviación poblacional y el número de la muestra, vamos a asumir que H sub 0 es verdadero. Mientras no se demuestre lo contrario. Dicen que uno está libre de pecado mientras no se demuestre lo contrario, ¿no ve? Ok, entonces, si el dueño dice que tiene 500, antes de refutarle, tenemos que demostrar, pues, ¿no ve? Mientras tanto, estos 500 sigue verdadero. Ok. Al decirnos, nosotros vamos a calcular o vamos a realizar la prueba de hipótesis con un nivel de riesgo del 5%, ¿ya? Entonces, el estadístico de prueba va a ser este, que nosotros ya lo conocemos. ¿Para qué nos va a servir este estadístico de prueba? Lo que vamos a hacer es comparar con un valor crítico, ¿ya? Una vez que comparemos con ese valor crítico, el resultado va a ser hacia la derecha la zona de no rechazo y hacia la izquierda la zona de rechazo. Si el resultado nos sale más chiquito, entonces vamos a decir rechazamos la hipótesis. Si es que nos sale más grande, entonces vamos a decir aceptamos la hipótesis. ¿Qué quiere decir aceptar o rechazar? Quiere decir que el dueño nos ha dicho 500, entonces vamos a aceptar y vamos a decir sí, había sido 500, ¿no ve? O vamos a decir no, no había sido 500. ¿Se dan cuenta? Para eso es, ¿no? El dueño de las galletitas nos ha dicho que sus galletitas pesan 500 gramos. Listo, eso es lo que queremos probar. Nuestro nivel de confianza, 5%. Y vamos a utilizar la prueba de hipótesis nula. ¿Cómo? Acá tenemos una campana de Gauss, que es la que conocen, y gráficamente vamos a decir, este es el valor crítico, a este lado está la zona de no rechazo y la zona de rechazo. A este lado vamos a tener el 5% y a este lado el 95%. Ok, procedemos al cálculo entonces. Fíjense qué sencillito es. Si bien nuestro nivel de riesgo era 5%, porque con eso estamos calculando, entonces vamos a tener que el nivel de confianza es 95%. Esta regla nosotros la ponemos, ¿ya? Generalmente se hace la prueba de hipótesis con un nivel de confianza mayor a 95%. Pueden utilizar 96, 97, 98, hasta 99%, ¿ya?
Dependiendo de este nivel de confianza, se obtiene el valor de Z. ¿Recuerdan cómo? Deben utilizar la tabla normal, ¿no ve? 95%. Si bien 95% es el nivel de confianza, entonces este 5% se reparte a la izquierda y a la derecha, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Entonces a la izquierda sería 0.025 a la izquierda y 0.025 a la derecha. Entonces 0.95 más 0.025 sería 0.97.5. Con ese dato se busca en la tabla y se encuentra pues Z 1.64. Ya les estoy repitiendo porque esto ustedes ya saben. Ok. Una vez que se tiene esto, entonces se escribe la regla de decisión. ¿Qué significa eso? Debemos escribir la hipótesis nula. ¿Ya? Dice, yo estoy escribiendo eso, ¿no? De acuerdo al problema. Se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Si el valor observado del estadístico de prueba es menor o igual a este dato, ¿ya? ¿Por qué menor o igual a este dato? A menos 1.64. ¿Por qué menor a 1 menos 1? Porque si bien nuestro valor crítico está aquí y nosotros queremos probar que las galletitas tienen un peso menor a 500, menor significa hacia este lado, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que la campana tiene dos alas, una ala a este lado y una ala al otro lado. Entonces, si voy a trabajar hacia la izquierda, entonces voy a tener que trabajar con Z menos 1.64. ¿Ya? Menos 1. Por eso es que aquí estoy poniéndole menos 1.64. No se rechaza esto si el valor observado del estadístico de prueba es mayor que este. Entonces, si me sale hacia este lado, uno de estos números es más grande que 1.64, o sea, por aquí. Entonces, la zona de no rechazo, es decir, voy a aceptar la hipótesis. ¿No ve? Ya. Bien. En la conclusión, entonces, detallada, queremos informar lo siguiente. Perdón, no hemos calculado Z. Bien. Ok, calculando Z, si ustedes ponen en la calculadora, fíjense si esto se cumple, menos 5.4, ¿se cumplirá? A ver, por favor, introduzcan aquí los datos y calculen Z. Aquí pongan 497.3, aquí ponen 500, aquí ponen 5 y aquí ponen 100. ¿Cuánto les sale? Ya, rapidito, rapidito, tienen calculadora ustedes, están con calculadora. Estoy registrando quién me participa, ¿no ve? ¿Ya? 497.3 menos 500. Seguramente es menos, ¿mm? 3. Menos 5.4. Ahí está. Z menos 5.4. Ya, entonces verifica esto, ¿no? Me ha salido Z. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, si nosotros ubicamos Z menos 5.4, ese es el resultado que me ha salido, ¿no ve? Ahora, para menos 5.4, ¿cuánto será la probabilidad? ¿Mm? ¿Cuánto será? Busquen en su tabla normal, por favor. Menos 5.4. ¿Aquí dónde estará menos 5? ¿Aquí? ¿Sí? ¿O no?
¿Mm? ¿Cómo es? Si está aquí, aquí debe estar, ¿no? Si esto es Z, es aquí. ¿Qué significa eso? Zona de rechazo, ¿no? Ya. Entonces, conclusión. En la conclusión detallada queremos informar. Vamos a informar cuando se trabaja con una prueba de hipótesis, se tiene que hablar de la siguiente manera. Primero, el nivel de significación con el que se realiza la conclusión. ¿Cuál ha sido ese nivel de significación? ¿Cuánto era el nivel de significación? El nivel de confianza y el nivel de riesgo. ¿Cuánto era? ¿Jóvenes están durmiendo? El nivel de significación, ¿cuánto era con el que hemos resuelto el ejercicio? Ya, estoy hablando sola. Pero no. Nivel de significación, ¿cuánto era? 0,95. 95%. ¿Cuál es la variable en cuestión? ¿Cuál es la variable en cuestión? 500. 500. El peso de las galletitas, ¿no ve? ¿Cuál es el parámetro en cuestión? Esta es la variable en cuestión y este es el parámetro en cuestión, el parámetro de la población. ¿No ve? Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa. Y finalmente, ¿qué implica la decisión tomada en términos del problema concreto? Si bien nos ha salido Z menos 5.4 y eso está a este ladito, entonces, ¿qué conclusión? ¿Cuál será la conclusión? Bien, dice, con un nivel de significación del 0.05, o sea, es un nivel de riesgo, dice, se rechaza la hipótesis nula que afirma que la media del peso de los paquetes de galletita es de 500 gramos, a favor de la hipótesis alternativa, que afirma que la media del peso de las galletitas es inferior a 500 gramos. Habría que recalibrar la máquina que rellena los paquetes para que la media sea de 500 gramos. ¿Está claro? A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? En pocas palabras, estamos diciendo que nosotros hemos hecho una prueba de hipótesis con un error del 5%. Y estamos diciendo en todo esto que es mentira que las galletitas pesan 500 gramos. Nos han engañado. El dueño dice que es 500. Hemos probado y nos ha salido pues Z menos 5.4 que está en la zona de rechazo aquí. Si nos hubiera salido Z más grande que, nos hubiera salido Z, digamos, menos 0.5, digamos, nos hubiera salido por aquí. Ah, entonces estaba bien, ¿no ve? Pero no nos ha salido así. Entonces, como está en la zona de rechazo, lo que estamos haciendo es decir que nos han mentido, ¿no? Que no es cierto que las galletitas tienen 500 gramos. Y por eso, bueno, si bien hemos llegado a una conclusión con esa prueba de hipótesis, entonces tenemos que hacer pues una recomendación respecto a este problema, ¿no ve? No es cuestión de decir, bueno, las galletitas no tienen pues su peso 500, ah, ya listo, ahí se acabó, no es así, ¿no? Entonces lo que recomendamos es que se tiene que recalibrar la máquina para que la media sea 500 gramos. ¿Se dan cuenta? Para eso se hace la prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, lo único que tienen que hacer es utilizar Z, ¿no? Y verificar si su Z está en la zona de rechazo o está en la zona de aceptación. Fin, con eso hemos terminado la prueba de hipótesis. Ahora veamos la secuencia de pasos para poder trabajar con esta prueba. Estos son los pasos que se deben seguir.
Después de haber resuelto completamente un ejercicio de prueba de hipótesis, vamos a detectar que se siguió la siguiente secuencia, ¿ya? Primero, se debe reconocer y definir las variables, ¿no? Anotar. Formular la hipótesis nula o alternativa, depende si es mayor o es igual. Tercer paso, establecer un estadístico de prueba adecuado. Es decir, ¿qué es el estadístico de prueba? Quiere decir establecer una Z, ¿no? ¿Cómo calcular Z? ¿Sí? Ustedes saben cómo calcular Z trabajando con la proporción, trabajando con la diferencia de medias, etcétera, ¿no? Hay diferentes Zetas que se pueden aplicar. Luego, seleccionar un nivel de significación, es decir, 5%, 3%, y va en relación al nivel de confianza, ¿no? Si es 5% el nivel de significación, el nivel de confianza será pues 95, ¿no ve? Y de acuerdo a eso ya ustedes van a calcular Z. Ok. Determinar la zona de rechazo y establecer la regla de decisión. Si bien ustedes van a encontrar un estadístico, es decir, una Z, ¿no ve? El valor de una Z, con un nivel de confianza, es decir, 95%. Aquí van a encontrar un valor de Z, suponiendo 1.64, y lo van a dibujar en el gráfico, y ustedes después van a encontrar aquí la Z y van a comparar, entonces van a poder llegar a la conclusión, ¿no? Calcular el valor observado del estadístico y, bueno, van a poder concluir si está en la zona de rechazo o está en la zona de aceptación, ¿no? Bien, entonces está sencillo, ¿no? Lo difícil tal vez es escoger la Z apropiada. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? En este caso, esta era la apropiada. Dependiendo del tipo de ejercicio, puede ser que esta Z varíe. Puede ser con una proporción, con una diferencia de medias, ¿no? Calculan Z. Esa Z les va a dar un valor crítico, es decir, un límite, un tope. Lo ubican en el gráfico y hallan un color a este lado y otro color al otro lado, ¿no? Y finalmente, con esto encuentran ustedes otra Z. Y esa Z van a ubicar en el gráfico. Si se encuentra a este lado, rechaza. Si se encuentra a este lado, acepta. Y ahí termina el ejercicio. Bien, esas son las secuencias de pasos. Ahora, tarea número 6. Leer los 4 ejercicios resueltos de prueba de hipótesis. ¿Ya? Verificar los resultados. O sea, aquí hay resultados. Ustedes van a verificar con su calculadora. Escribir de forma manuscrita la resolución de los mismos. Les estoy poniendo manuscrita porque es más fácil. Ahora, si alguien lo quiere hacer en computadora, lo puede hacer, ¿no? Pero creo que es más cómodo hacerlo manuscrito. Bien escrito, ¿no? Bien hechito. La resolución de los mismos y verifican si es. A su ladito van a subrayar los resultados, ¿no? Si alguno de los ejercicios tiene un resultado malo, pues van a ustedes verificar, ¿no? Entonces, los 4 ejercicios, por favor, me mandan al correo electrónico o al WhatsApp y yo lo voy a revisar. Ya. Por favor, eso lo tienen que hacer a más tardar hasta mañana, porque son un poquito largos, bien hechito con su gráfico, colores, rayita, bien, ¿no? No así cualquier garabato, ¿ya? Bien hechito. Hasta el día de mañana a la medianoche. ¿Está bien? Porque mañana tienen que practicar SPS, ¿no? Bueno, he terminado. Gracias.